Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien y estén teniendo un excelente día, tarde o noche o a la hora que estén escuchando este podcast. Y bienvenidos a esta primera emisión de nuestro podcast llamado Rompiendo el Ciclo de la Violencia. Buenas tardes compañeros, espero te encuentres muy bien. Buenas tardes, compañera. Igualmente, espero hayas estado bien. Y el tema de que hablaremos hoy es muy importante, ¿no? Ya que es algo que vivimos y vemos día a día. Así es compañera. Y el tema que abordaremos es sobre la violencia de género. A través de este podcast le diremos sobre qué es la violencia de género, sus tipos, sobre qué deberían hacer si se encuentran dentro de una situación como esta y nuestros puntos de vista. Bueno, empezaremos diciendo el concepto. ¿Qué es la violencia de género? Hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. Como acabas de decir, compañera, eso es la violencia de género, cuando no respetan y agreden a otra persona por las decisiones que toma, y también es muy importante decirles, chicos o chicas, que hay diferentes tipos de violencia. Así es, compañera. Por favor, ¿podrías comentarles a todos los oyentes cuál podría ser esos tipos de violencia? Bueno, sabemos que la violencia de género puede ser la violencia física, que es aquella basada en agresiones físicas como empujones o golpes, y esta es la más visible por la víctima y el entorno, por lo que suele ser la que hace tomar conciencia a la víctima de que debe alejarse de su agresor o agresora. La violencia psicológica, que es la más sutil y va intrínseca en todo tipo de violencia. Las formas más frecuentes son las amenazas, insultos, desprecios, humillaciones o manipulaciones. Este tipo de violencia es menos visible y a menudo es la primera en aparecer, ya que va aumentando la posición de superioridad del agresor sobre su víctima, que pierde toda confianza en sí misma. Dentro de la violencia psicológica podrían considerarse la violencia económica, que controla o prohíbe a la víctima el acceso al dinero, o la violencia social, que controla las amistades de la víctima, así como su contacto con su familia y sus seres queridos. Y por último, la violencia sexual. Este tipo de violencia de género se basa en las presiones físicas o psicológicas a la víctima para mantener una relación sexual no deseada mediante intimidación, amenazas, coacción o indefensión. Claro, muchas gracias, compañera, por mencionar los tipos que existen. Bueno, sí, no, lamentablemente la violencia se puede demostrar de cualquier forma. ¿Tú crees, compañera, que en algún momento podríamos parar con esto? Es que al pasar los años uno cree que puede ir disminuyendo, ¿no? Pero la realidad tristemente es otra. Cada día podemos observar en las noticias a personas agredidas en las calles o escuelas. Lo peor de todo es que pueden llegar hasta la muerte. Lamentablemente es cierto, va aumentando con el paso del tiempo. En mi opinión, compañera, creo que todo podría parar si cambiamos nuestra manera de pensar y nos volvemos personas empáticas con el resto de personas que nos rodean. Pero también el cambio viene desde casa, debido a que de ahí vienen nuestras primeras enseñanzas y educación. Claro, todo comienza desde casa. Sí, como padres vamos inculcando, ¿no?, los valores a nuestros hijos con el respeto hacia las personas, sin importar las razas, sexualidades y costumbres de todo, todo podría mejorar, ¿no? Sí, compañera, si a esta nueva generación le inculcamos el respeto a las decisiones de cada persona, el futuro puede ser distinto a lo que pasamos ahora, porque la enseñanza que le demos a los jóvenes de hoy trascenderá de generación en generación. Claro, compañera. ¿Por qué crees que se origina la violencia de género? Yo creo que debido a los estereotipos de género, ¿no? La diferencia de roles que se impone a los individuos según su género generen actitudes de discriminación e intolerancia dentro de los diferentes ámbitos de una sociedad. Los prejuicios culturales también, por ejemplo, la ideología machista prolífera, la idea de la superioridad masculina y la primacia sobre las personas de otro género es, es uno de los factores que ocasionan, ¿no? El machismo utiliza la violencia como un mecanismo de control. Estos patrones de conducta suelen ser transmitidos de generación en generación, ¿no? Claro, se origina también de la desigualdad de género y la existencia de normas dañinas. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, como acabas de decir, compañera, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. Para violentar no hay excepciones. En ocasiones también se emplea este término para describir la violencia dirigida contra la población LGBT, que vemos actualmente, ya que el referirse de la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género.
Claro, la violencia se da tanto en hombres y mujeres, pero la mayoría de hombres que sufren de violencia no denuncian, compañera, debido a que se sienten avergonzados cuando se produce la violencia contra el hombre. Generalmente esta suele ser vista con risas entre las demás personas. Y también es la dificultad para ser creídos por las autoridades, ¿no? Generalmente la policía no suele dar mucha credibilidad a los hombres maltratados, o en caso de creerse se minimizan los abusos. Y muchos niegan que sufren de este problema, ya que es común en los dos géneros que haya violencia, independientemente de la parte que sea maltratada, siendo la idealización un factor imperante para que eso suceda. En el caso de algunos homosexuales, no hombres, que forman parte de la población LGBT, como tú mencionaste, sienten el temor a tener que conocer públicamente su identidad sexual, pues un alto porcentaje lo oculta de sus familiares, principalmente. Claro, claro, compañera. Lamentablemente antes eran más las mujeres, ¿no? En la actualidad es para ambos géneros, pero las personas que tienen su mentalidad antigua, por así decirlo, ven el caso de un hombre maltratado, lo tachan de cobarde o de ser poco hombres, por permitir que una mujer les agreda en vez de ayudarlos. Claro, compañera. Compañera, ¿quién crees que sufre más violencia? ¿El hombre o la mujer? No es algo de que sentirse ganador, ¿no? Porque todos desearíamos de que ninguno pase por esto, pero tristemente es así. Bueno, compañera, creo que, ambos sufren de la misma manera, ¿no? Ah, ya sea físicamente, psicológicamente o hasta sexualmente. Es cierto, compañera, coincido contigo. Debemos tomar en cuenta que hay menos casos de hombres agredidos, pero sí existe la violencia hacia ellos también. Compañera, no sé si te has percatado que durante el tiempo que estuvimos en pandemia, la violencia de género se duplicó, y más en el caso de las mujeres, ¿no? Debido a que estaban sin poder movilizarse, se les hacía muy difícil pedir ayuda o denunciar. En diversas ocasiones, muchas mujeres estaban encerradas con su agresor, y ello hace muy limitante poder hacer algo al respecto. Sí, compañera, lo vi a través de las noticias, ¿no? Que sucedían muchos feminicidios, ya que se tomaron medidas que afectaron gravemente la atención que recibía la mujer en casos de violencia. Por ejemplo, paralizaron los servicios de atención inmediata. Si bien el Perú ha sido uno de los países más afectados del mundo por la situación de muertes producto del COVID-19, haber cerrado los centros de emergencia de mujer, más conocidos como el CEM, durante parte de la emergencia sanitaria generó mayor vulnerabilidad en las mujeres. Como respuesta a esta situación, vi que la línea 100 desplegó mayores esfuerzos, ya que tenían que adaptarse. Además que los centros de emergencia de la mujer a nivel nacional durante la era del COVID-19, que fue en el año 2020, suspendieron sus actividades presenciales. Claro, las mujeres fueron muy vulnerables en era de pandemia. Hubo muchas muertes trágicas, compañera, lo cual es lamentable. ¿Te imaginas toda la desesperación que pudieron sentir las mujeres que pasaron por esa situación? El no saber cómo pedir ayuda debido a que la paralizaron la atención de manera inmediata. Debieron las autoridades de tomar una acción rápida ante esta situación para que no haya más personas perjudicadas y no dejar a las mujeres violentadas sin ningún tipo de protección. Se pudo haber evitado muchas muertes, pero creo que nadie esperaba que el COVID-19 nos afecte brutalmente, ¿no? Así es, compañero. Sabemos que la violencia de género tiene causas, ¿no? Del por qué se origina. Y a raíz de esto se originan también sus consecuencias. Obviamente, compañera, las víctimas pueden sufrir de estrés, ansiedad, depresión, la sensación de querer aislarse del resto de personas, ¿no? Y la baja autoestima. Claro, compañeros, esas son algunas consecuencias, pero si las clasificamos en sus diferentes tipos serían, por ejemplo, en salud física, se pueden producir lesiones físicas leves o graves, ¿no? Y lamentablemente hasta la muerte de la víctima. Sus principales lesiones podrían ser las quemaduras, traumatismos, contusiones, empeore de enfermedades preexistentes, ¿no? Y en la salud mental podrían producirse daños emocionales irreversibles en la víctima. Y sus principales consecuencias podrían ser también la baja autoestima, como tú lo dijiste, inestabilidad emocional, ansiedad, trastornos alimenticios o de sueño, estrés postraumático, depresión e intento de suicidio. En la salud reproductiva, las relaciones sexuales forzadas, que pueden traer como consecuencia enfermedades de transmisión sexual, y los embarazos no deseados. La violencia en mujeres embarazadas podrían llevarse a abortos espontáneos,
Y en la salud social pueden producirse aislamiento social de la víctima, deterioro en las relaciones sociales, y una de las consecuencias de la violencia doméstica es la exposición de niños y niñas de la familia a situaciones de violencia. Lamentablemente las víctimas enfrentan momentos tristes, ¿no? Y dolorosos. Algunas solas, otras deciden buscar ayuda con personas de confianza. Exacto, compañera. Y ahora que mencionaste lo de buscar ayuda, si hay personas que están escuchando esto y sufren de violencia y quieren cambiar eso, lo primero que deben hacer es permitirte reconocer el abuso por el que estás pasando. El primer paso para combatir el maltrato es reconocer el abuso. Es normal que a muchas personas les resulte difícil pensar en eso, pero de hecho, algunos consideran que si reprimes estos sentimientos y recuerdos, podrán desaparecer todas las consecuencias de un maltrato. Pero en realidad solo lo estás empeorando. Debes afrontar y aceptar esta situación y puedes empezar a tratar y superar el maltrato, convirtiéndote en una prioridad. Para poder afrontar las secuelas, uno de los primeros pasos es convertirte en la máxima prioridad. Y la clave para ello no solo es mantener hábitos de cuidado mental o personal saludables, como puede ser el ejercicio regular y mantener una dieta saludable, sino que además es vital que te dediques constantemente tiempo a ti mismo. También es importante que te establezcas límites, ya que después de padecer un maltrato muchas personas tienden a no establecerse límites con los demás por miedo. Es vital que ante este tipo de comportamientos intentes aprender a ser asertivo o asertiva y poner límites a los demás. Deja de culparte a ti mismo también. En muchos casos las personas que están ante un maltrato suelen acabar culpándose a sí mismos de la situación por la que pasan. Si surgen estos pensamientos, debes saber que en esos casos tú no eres el problema y que no debes culparte sobre actitudes o comportamientos sobre los que no tienes control. Como tú dices, compañera, también es importante que se den cuenta que no puedes cambiar a los demás. Aunque te esfuerces, nunca podrás cambiar a una persona que es emocionalmente abusiva contigo. Lo único que puedes hacer es cambiar o controlar tu respuesta o una persona maltratadora contigo. Evita involucrarte. Si no sabes cómo frenar las actitudes o frases de maltrato de una persona, es importante que intentes evitar el contacto con esta. Alejarte a veces es una buena solución. También es bueno que construyan una red de apoyo, ¿no? Que aunque de este modo compartir lo que sientes con un amigo de confianza o un familiar puede ayudarte a superar un maltrato. Esta red de apoyo te hará ver las cosas desde otra perspectiva, lidiar con las emociones negativas que puedes surgir debido a esta situación. Cambiar el patrón de pensamientos negativos, una de las escuelas de una mujer maltratada o un hombre maltratado es precisamente que acaba con un patrón de pensamientos negativos hacia ellos o hacia ellas. Estos pensamientos pueden convertirse en una fuente de malestar continuo que fomente aún más las secuelas de este tipo de situaciones. Para poder acabar con esta relación con nosotros mismos, puedes intentar desafiar este diálogo interno o razonando los pensamientos que claramente no son racionales. Y por último, acudir a un psicólogo. Finalmente, si crees que no puedes combatir el maltrato por ti solo, es vital que solicites la ayuda de un profesional. La razón es que haber sufrido un patrón de abuso puede acabar perjudicando nuestra autoestima, salud mental y física. Es que al salir de una situación como esta lleva todo un proceso detrás y toma su tiempo. Así que si estás pasando por eso, tranquila. Primero reconoce lo que estás pasando y de ahí ve a tu ritmo, pero líbrate de esta situación. Claro, es que es muy difícil, ¿no? Todo el proceso que se debe pasar por la víctima, ¿no? Exacto, compañera. Como estábamos hablando antes, es que todo inicia desde casa. Cambiando de pregunta, ¿qué acciones crees que deberíamos implementar a nuestros niños o jóvenes en casa? Creo, compañera, que el comienzo podría ser, pues, hablando con ellos, ¿no? Sobre los roles de género de una edad temprana, cuestionar las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres, que ambos tienen las mismas capacidades de hacer las mismas cosas. Cambiar los estereotipos a los que los niños y niñas se enfrentan constantemente, ya sea por su aspecto físico o por su forma de pensar. Hacerlos saber que no hay nada de malo ser diferente, que las decisiones que tomen sean por el bien de ellos, fomentándoles una cultura de aceptación desde muy chicos. Como tú lo comentas, compañera, hacer un cambio total a las ideas que están impuestas ahora, hacerlos saber que su opinión importa y sus decisiones tienen peso, que las personas que los rodean deben respetar eso, ¿no? Bueno, compañera, nuestras opiniones coinciden con las preguntas que hiciste. ¿Qué harías si tuvieras una amiga o un familiar que aparentemente sufre de violencia?
Bueno, hasta el momento no he padecido por una situación así. Ofrecerle consejos o sugiriéndole soluciones y respetando su privacidad. Principalmente, compañera, dejar que las personas expresen sus sentimientos y miedos. Debemos también darnos cuenta de las señales de advertencia, pueden ser físicas, emocionales y hasta su comportamiento puede cambiar. Para que cuando no sé, pues esperemos no suceda, alguien cercano a nosotros pase por un momento de violencia, sepamos cómo ayudarlos. Claro que estamos diciendo esto, deberíamos comentarlo a nuestros oyentes qué hacer si se encuentran en una situación de violencia de género. Claro, ¿qué hacer ante un hecho de violencia de género, chicos? Si yo fuera la víctima, dar aviso, llamar a la policía o a línea de atención en caso de violencia de género, guardar la documentación, elegir un lugar seguro e incluir también la documentación de los hijos, ¿no? En el caso de que exista, claro, buscar atención médica, el parte que emita esa sede será emitido por la corte local en caso de iniciar una acción judicial, por ejemplo, ¿no? En el centro de atención médico puede un psicólogo tomar pericias para registrar el estado psicológico en el momento del ataque. Por ejemplo, también recolectar evidencias, tomar fotografías de las lesiones, buscar testigos que te puedan ayudar a haber visto o escuchado los hechos de violencia, denunciar a la agresión, realizar la denuncia en cualquier comisaría. No es necesario contar con un abogado y se puede reservar la identidad del denunciante. Solicitar orden de protección también es uno de los casos. Claro, si soy testigo en la vía pública, por ejemplo, chicos, denunciar en la mayoría de las ciudades existe una línea gratuita para denunciar casos de violencia de género. En caso de que no exista, llamar a la policía. Llamar la atención de los transeúntes para intimidar al atacante y ofrecer la ayuda a la víctima y contención, ¿no? En el ámbito doméstico, como le habíamos dicho, escuchar y acompañar a la víctima, ofrecer la ayuda para realizar la denuncia pertinente, ayudarla para que se oriente con organizaciones públicas y privadas que traten esta problemática y entender que puede tratarse de un momento físico y psicológico delicado para la víctima, por lo que es recomendable no ejercer ningún tipo de presión sobre ella. Claro, es muy importante, compañera, que se sepa esto, porque así se sabrá cómo reaccionar ante una situación como esta. Exacto. Muchas gracias, compañera, por la información que nos brindaste. Como hemos comentado, la violencia de género es algo actual, igual que las redes sociales, ¿no crees? Que podemos aprovechar eso para impulsar el cambio y la empatía hacia las decisiones de los demás, pero sobre todo evitar la violencia de género a través de estas plataformas. Sí, como tú dices, compañera, debemos aprovechar que las redes sociales están a la vista de todo tipo de edades, así sea chicos o chicas. Si vemos algún comentario o video negativo que fomente la violencia de género, denunciar, reportarlo, ya que algunas redes sociales si tienen esa opción, lo cual nos resulta muy favorable. Otra forma también podría hacer no publicando fotos o compartiendo publicaciones que pueden ser ofensivos para otras personas, ¿no? Así es, compañera. Ha llegado el momento de despedirnos. Conmigo ha sido todo. Mi nombre es Francesca Basilio y les agradezco a todos los que llegaron al final de nuestro podcast y sobre todo a mi compañera por brindarme sus opiniones acerca de este tema. Gracias a ti, compañera, y a todos nuestros oyentes. El día de hoy esperemos que nuestras opiniones hayan sido de mucha ayuda, ¿no? Y sobre todo les haya gustado. Yo soy Yamile Valverde. Con nosotros será hasta otra oportunidad y cuídense mucho.